Vamos a continuar, vamos a tratar de sacar algunas conclusiones y entender de qué estamos hablando cuando pues casi ponemos en una especie de ring a tres caídas y línea de tiempo al nacionalismo contra la corrupción, contra la globalización, perdón. Quién sale ganando, quién sale perdiendo. Y precisamente le doy la bienvenida al escritor Ramón Cota Mesa. Ramón, bienvenido, buenas tardes. Leo con mucho interés tu artículo que publicas en Letras Libres, La reacción contra la globalización en perspectiva histórica, en tres llamadas. Algo así como también como una especie de obra de teatro histórica de cómo se ha desarrollado el sentimiento nacionalista, pero también enfocado a la economía frente a la propia globalización. Me llama mucho la atención en estas tres, conjeturas o primeras llamadas, partiendo de que la tercera llamada podría ser el fenómeno que sucede en Chile con la llegada del señor Gabriel Boric y todo lo que puede plantear en esta nueva perspectiva. Ayúdanos a entender, ¿la globalización está peleada con el nacionalismo? Ramón, bienvenido. Sí, gracias, Gabriel, perdón, buenas tardes. No están peleados, es decir, lo que pasa es que hay ajustes a lo largo del tiempo, porque digamos que a la globalización se le pasa la mano, es decir, Okay. Se globaliza demasiado y entonces se empiezan a imponer los intereses económicos y los criterios técnicos, se empiezan a imponer sobre los estados soberanos, que es lo que ha estado pasando en unos 30, 40 años en el mundo, ¿no? Entonces hay una reacción natural porque las comunidades, las naciones están organizadas como estados nacionales, es decir, tienen sus leyes, tienen sus constituciones, tienen sus votantes. Y estas instituciones y esta ciudadanía son desplazados por criterios más bien técnicos, por criterios técnicos. Y entonces tiene que haber una reacción, desde luego, es natural. Esta reacción la estamos viendo en todo el mundo, es decir, y no es de ahorita, no empezó con Chile. Lo de Chile es emblemático porque Chile es fue lo neoliberal para América Latina y para el mundo. Fue el primer país en adoptar esas políticas. Pero estamos hablando de que esto ocurre en Estados Unidos con el trumpismo, en Inglaterra con el Brexit, en toda América Latina prácticamente, en Italia, en Francia hay acciones muy fuertes. Entonces es un fenómeno mundial, es un fenómeno global. Por eso yo trato de relacionar con los otros fenómenos globales similares que ha habido en la historia. Gabriel. Compártenos parte de este artículo que estoy leyendo y que tú bien planteas como reacciones y lo vas planteando en el artículo en Letras Libres como llamadas, como primeras llamadas, segunda llamada, algo así sí. También como una gran obra de teatro histórica, Ramón. Sí, bueno, en realidad lo quise hacer más bien como una advertencia, es decir, digamos, para ver el tema en perspectiva histórica y verlo con serenidad. Eso es lo que me interesa, por eso son como llamadas, como advertencias. Miren, esto ya ha pasado en la historia y esta es la tercera vez que pasa a gran escala, digamos, escala mundial. Pensemos en las revoluciones liberales que hubo en la primera mitad del siglo XIX, y aquí incluyo a las revoluciones de independencia de América Latina, ¿no? Que son parte del mismo fenómeno. Es decir, hubo rebeliones, hubo revoluciones en contra en este caso, de Francia y de Inglaterra, que eran los poderes más importantes en aquella época, ¿verdad? También tenemos el asunto de lo que ocurrió hace 100 años exactamente en Europa, con todo. Y también incluimos aquella Revolución Mexicana, también podemos incluirla, que hubo también reacciones de estados nacionales, esta vez muy violentas y muy agresivas,
el caso de el nacionalismo, el fascismo en Italia, el bolchevismo, que en realidad trató de ser un internacionalismo que superara a la globalización imperialista, como le llamaban, ¿verdad? Que fuera una internacional más contundente todavía de dictaduras del proletariado a lo largo del mundo. Entonces, estamos hablando de cuestiones históricas muy serias, muy importantes, con grandes repercusiones para el mundo. Y en este caso, pues no sabemos qué va a pasar porque estamos empezando. Claro. Es decir, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta reacción. Es como un péndulo de un compás muy amplio el que estamos viendo. Entonces, en realidad mi artículo lo que quiere hacer es decir, veámoslo con serenidad. Y además, el nacionalismo, digamos, hay diversos tipos de nacionalismo, ¿verdad? Hay nacionalismos agresivos y chauvinistas, pero también hay Extremos, sí, nacionalismos claro. abiertos. Sí, hay nacionalismos abiertos. El nacionalismo mexicano es un nacionalismo muy abierto. Es decir, no es un nacionalismo opuesto a la inversión extranjera, no es un nacionalismo opuesto al comercio internacional, no es un nacionalismo opuesto a la inmigración. Entonces, hay diversos tipos de nacionalismo, hay que verlo así, ¿verdad? Cuando el nacionalismo adquiere un tinte racial, entonces sí hay que verlo con mucho cuidado. Es el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí, Y, sí, y claro, también claro, claro. lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Inglaterra, lo estamos viendo en Alemania, lo estamos viendo en Italia, ¿verdad? Ahí digamos, la reacción es más bien en contra de la inmigración. Es un contraste muy evidente entre las razas europeas, caucásicas y las razas que quieran entrar, que son africanas y árabes principalmente, ¿no? Entonces hay un problema Sí, ahí muy serio. Puede esto degenerar en violencia y en gobiernos muchos, desde luego que sí. Es un gran peligro. fíjate, un tema muy interesante. Sí, es un tema que tú inclusive destacas en el artículo como uno de los temas, grandes temas de la migración que ningún Estado hasta el momento ha podido llegar a controlar. Y bueno, si le sumas un racismo acrecentado, ya sea una extrema izquierda o una extrema derecha, pues las cosas, como dices, se puede generar desgracia, descontrol y caos. Escribes. Hay otro punto también que me gustaría destacar en tu artículo también de este discurso muy crítico que ha tenido esta administración federal actual sobre el neoliberalismo y que de pronto tiene sus momentos, de pronto el discurso, y que se centra en un discurso también que ha venido arrastrando Cuba, Venezuela, Nicaragua, ni se diga, y de pronto pues se viene haciendo una especie de bloque antineoliberal en América Latina, que también digamos pues tiene características muy propias, ¿no, Ramón? El caso mexicano tiene características propias y creo que cada país tiene sus características. En el caso mexicano, a mí lo que me preocupa realmente es el personalismo del gobierno. Es decir, eh, el presidente López Obrador cree él tener la verdad, cree que sus ideas son las ideas correctas y no escucha. Creo que no escucha ni a sus colaboradores. Incluso los pone en ridículo o los exhibe. Entonces, esta creencia de que una sola persona puede saber cómo dirigir un país es una idea muy peligrosa porque los países son muy complejos, muy diversos, los problemas son múltiples, son complejos, se ramifican. Y entonces no hay manera que una persona que controla, digamos, en este caso, pues el Ejecutivo, pero lo controla de una manera muy absorbente, pueda tener control de todas esas riendas. No es posible, humanamente no es posible. Entonces tenemos ese problema antes de discutir la ideología de López Obrador.
si es que tiene alguna, porque también es muy contradictorio en eso, antes de su ideología, es su estilo de gobierno, ¿verdad? Que es un gobierno, no, digamos, el gobierno no es un equipo, el gobierno de López Obrador, cuando sabemos bien que la tarea de gobierno es una tarea de muchos equipos, ¿verdad? Porque el presidente viene siendo coordinador, como el guía, como el que corrige, como el que ajusta las cosas, pero no alguien que va diciendo lo que se tiene que hacer puntualmente en cada asunto y meterse tan personalmente él en los temas. Eso no es para un presidente. Entonces Claro. ahí sí hay un problema muy serio de estilo personal de gobernar. Y creo Sí. yo Oye, que esto, sí, dime, sí. Una última Sí, pregunta, dime, ya, Gabriel. ya tengo que cerrar, pero me gustaría preguntarte, ¿el Sí. nacionalismo usualmente viene a acrecentar o a llamar el sentimiento patriótico de las naciones y de nuestra autosuficiencia en muchos aspectos? ¿Hasta dónde el nacionalismo provoca un proteccionismo económico, que fue lo que sucedió en Brasil y que también lo planteas, aunque no con la palabra como tal proteccionismo, pero que también de pronto le pone una especie de concha y ya no entra ni sale? Obviamente México no está en esta posición, tenemos un TEMEC, tenemos convenios con las naciones, pero de pronto el discurso se acrecenta hacia no vean lo que está allá, nada más lo que está aquí, ¿no? Bueno, como se está expresando ahorita esta reivindicación de los estados nacionales, en la economía, se está expresando en un mayor control de los recursos naturales. Esto es muy importante, está ocurriendo también en Estados Unidos. No hay que olvidar que hace muy poco, es decir, hace menos de un año, el presidente Biden emitió una directriz o una orden presidencial para tomar control de los recursos naturales donde los haya, dice, ¿no? Claro. Entonces, sí es un problema. O sea, en este caso, el litio, por ejemplo, que se ha vuelto un tema muy importante, y Chile, el país que tiene las mayores reservas del mundo, no sé, el mayor productor por ahora, pero va a ser el mayor Ya. productor. Y entre Chile, Bolivia y Argentina van a dominar más del 50% de la producción mundial de litio. Entonces, es un tema muy importante. El litio es una Claro. materia prima muy importante para el futuro. Entonces, es como si fuera petróleo en la época de Lázaro Cárdenas, más o menos. Aunque en el caso Ya. mexicano, no. Por litio no sabemos bien cuánto litio hay y no sabemos cuestarlo, y es un litio de muy baja calidad el que hay Bueno, en México, por lo que se sabe hasta ahora. Se tiene que explorar Ramón, mucho te, todavía. ¿Sí? bueno, te leemos con entusiasmo ahí en Letras Libres. Es el artículo que publicaste, La reacción contra la globalización en perspectiva histórica. Muchísimas gracias por esta charla. Ariel, buenas tardes.